Hola, hola a todos los que nos acompañan. Los teníamos un poco abandonados en este 2025. No, abandonados no, es que el pollo está de vacaciones. El pollo estaba de vacaciones y sin pollo no podíamos acercarnos, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí desde el Colombiano, desde Medellín, desde esta su mesa central, para comentar 2 o 3 noticias que sean de interés para todos en esta semana. Me acompañan Juan Diego Ortiz, editor de la sección de Metro desde Bogotá. Nos acompaña también Santiago Ángel, editor de Política, y Jacobo de la sección de Metro, que más adelante vamos a tener un tema muy interesante sobre lo que está ocurriendo en Medellín y esa relación difícil con el gobierno de Gustavo Petro. Pero bueno, vamos a empezar con lo que ha sido el tema de la semana. Empezó muy movido el año. Me imagino que usted adivina cuál es el tema de la semana. La tierra del trueno, traduce Catatumbo. Ah, no diga. Sí, en las comunidades indígenas, pues sobre todo las motilonas. Pues pasó para acá la tierra del trueno, porque en Medellín esto es también una tierra de trueno, pero bueno, me parece bonito ese cuento. La crisis del Catatumbo, impresionante, 42.000 personas desplazadas. O sea, teníamos acá, solamente para hacer como un juego de equivalencias, cuando fue la crisis de Hidroituango, se desplazaron, obviamente por la amenaza pues de ese fenómeno, 17.000 personas, eso fue la acabose acá. Sí, no, es que 42.000, aunque ahí están las discusiones sobre los datos, porque entiendo que en el decreto de conmoción interior que expidió el gobierno, habló de cerca de 17.000, solo que la Defensoría, que siempre está en terreno, que tiene más gente en terreno, pues utiliza más, porque eso fue como esos cuentos de García Márquez, pienso yo, a algunos... Algo malo va a pasar en este pueblo. Exacto, sí. Entonces a algunos sí les tocó la arremetida armada, entonces de pronto se fue corriendo voz a voz y todo el mundo lo que más empezó corre a salir. Rápido es el miedo, pues claro. Claro, entonces, pero para entrar en materia política, Santiago, yo no sé si usted vio ese trino, ese mensaje en X del presidente Gustavo Petro, respondiendo a que todo el mundo, porque es que uno declara, es decir, el país incendiado, 46.000, 40.000, 20.000, los que sean desplazados, que ya 10.000 son muchos, 10.000 es una exageración. Muertos, personas muertas, parece que hay entre 60 y 80. 80, sí. Todo esto, y el presidente dice, no, voy a declarar la conmoción interior, pero espérenme aquí que yo voy a ir a Haití. Tengo que ir a hacer una vuelta en Haití. Voy a ir a hacer una vuelta en Haití. Imagínense eso, pues el tamaño de la conmoción interior. O es que ya no le importa, pues lo de Colombia le parece como un tema menor y él se va a empezar a hacer sus periplos internacionales porque él quiere ser un líder mundial. Pero yo no sé, le decía a Santiago que no sé si usted vio, entonces como todo el mundo en redes empezó a montársela al presidente, pues como desconectado le decían, porque como que se va para Haití si esto está, el Catatumbo está ardiendo. Y entonces él saca un mapa diciendo, es que ustedes son muy brutos, más o menos dice, son muy brutos, ¿cómo así que no saben que es que Haití queda por allá cerca de Venezuela? Y estábamos viendo a ver por dónde es que se va la coca de Venezuela a la Florida. Es decir, a alguien se le ocurre que el presidente Gustavo Petro fue a ir a Haití a hablar de verdad de cómo es que transita la coca desde Venezuela a la Florida. Pues yo no creo. Entonces, pues volvemos al tema. Santiago, yo no sé, desde el principio es que me parece, porque el decreto de conmoción interior ya fue como al final de la semana, pero lo que pasó al principio de la semana, que fue este lío que de pronto el ELN hace esta arremetida tan violenta, que es muy extraño, hace esta arremetida violenta casi una semana después de que ratifica la dictadura posesionándose Nicolás Maduro, y de pronto también vienen a apoyarlo. Pues yo diría, no creo que Nicolás Maduro se va a la frontera y se va encabezando una cantidad de tropa diciendo esto es un ejercicio de soberanía, y a la vez Diosdado Cabello, el segundo al mando, también llega y manda helicópteros para sacar desplazados del Catatumbo, y los recibe con una sonrisa de lado a lado, como si, yo no sé, como algo muy raro pasando ahí. No sabe uno. Muy extraña tanta coincidencia. Porque no sabe uno, como se ha dicho y todo el mundo sabe, que el ELN es aliado de
de Nicolás Maduro, del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, pues no sabe uno si eso estaba conectado, todos estaban conectados para hacer esta arremetida en la frontera. Un poco Nicolás Maduro, una semana después, mostrando los dientes, que incluso, no sé Santiago, ¿usted qué opina? Yo soy de una teoría y yo creo que usted es de otra. Yo soy de la teoría que en realidad eso le molestó a Gustavo Petro, que Gustavo Petro, es decir, como que eso fue una bravuconada de Venezuela para decirle a Gustavo Petro, a ver, ¿cómo así que usted no fue a mi posesión? ¿Cómo así que usted se pone de niño rebelde y no va, venga, le muestro yo qué tengo y yo qué puedo hacer ahí? No sé, Santiago, usted cuál es la visión que tiene. Pues es que dio mensajes muy incongruentes y muy contradictorios el presidente esta semana sobre el tema de Venezuela, Luz María, porque primero el presidente dio a entender que esa crisis del Catatumbo en norte de Santander no solamente obedecía a un asunto del conflicto interno, que la decisión del ELN de atacar las disidencias no obedecían únicamente al conflicto interno, y en ese mismo trino habló de la necesidad de Colombia de defender la soberanía. Entonces, pues, cuando uno se pone en ese contexto... Discúlpeme, lo interrumpo, que me he tomado mucho la palabra, pero luego se me olvida. En ese punto que usted menciona, el tema que él diga, el ELN no ha crecido por el conflicto interno, es como haciendo referencia, está creciendo es en Venezuela, ¿no? Exacto. Y también en algún momento dijo, el ELN se volvió una fuerza paramilitar. Si es paramilitar, actúa como los paramilitares. Exacto, sí. Es una fuerza que actúa en favor del gobierno de Venezuela. Entonces también le mandó, en ese trino que usted menciona, yo creo que también él le mandó mensajes a Maduro. Bueno, continúe, Santiago. Exactamente, y además también después, a medida que pasaba la semana, se preguntó cómo fue que el ELN llegó tan rápido del Arauca a norte de Santander, y pues la explicación es que eso fue por Venezuela. Luego hay una información de inteligencia de las fuerzas militares que también concluye lo mismo, pero al final de la semana, al final de su viaje en Haití, el presidente anuncia que él está en comunicación permanente, lo dice así. Cambió un poco la versión cuando empezaron a crecer rumores de que había diferencias entre los dos. Sí, dice con quien ejerce la presidencia en Venezuela, y anuncia que él dio la indicación. Imagine, pero esa frase es importante, con quien ejerce la presidencia en Venezuela. Él no dice el presidente, es decir, es una manera de no decirle ni presidente ni dictador. De caminar por ahí, por la cornisa. Exacto. Sí. Exactamente. Y también anuncia que él le dio indicaciones al ministro de Defensa para que se reúna con el ministro de Defensa de Venezuela para atender los pasos fronterizos y la crisis del Catatumbo conjuntamente. Entonces es como al principio de la semana deja una lectura de que el ELN sí podría estar siendo de alguna forma utilizado por el gobierno venezolano, pide explicaciones sobre cómo llegaron al Catatumbo, pero al final de la semana dicen que están trabajando conjuntamente. Y pues todo esto, además, la situación del Catatumbo sigue siendo dramática. Hablaba un profesor diciendo que el problema... Muy duro ese testimonio del profesor. Sí, que no saben si pueden volver. Y viendo los niños y todos los padres de la escuela, él no sé en qué estaba, creo que estaba en Ocaña, y decía que todos los veían en los coliseos acostados, sin comida, que primero le dan la comida a los niños, entonces los padres se quedan todo el día sin comida. Pues una situación muy, muy crítica y muy dramática que además no se sabe hasta cuándo. Porque además salieron todos los profesores, todos los niños, se supone que el lunes debían comenzar clases, sí, pero tienen miedo de que todo ese campo esté minado, pues ya no van a querer. Esto es un drama humanitario de unas dimensiones muy importantes, que esperemos pues que el presidente no tenga que visitar Haití para hablar de cómo se traslada la coca, porque necesitamos que alguien se apersone de esto. Antes de pasar al tema la conmoción interior, pues me parece importante de todas formas decir que esto del ELN lo que ratifica, Santiago, es el fracaso de la paz total. No solamente el fracaso, sino cómo la paz total está siendo peor para el gobierno de Colombia, lo que algunos le dicen el caos total, otros le dicen la paz fatal, otros, porque en realidad eso sin dirección, sin una línea clara, sin mucho trabajo, pues yo creo que Oti Patiño está haciendo un esfuerzo por medio recalcular, pero no le da. Ahora el asesor de Oti Patiño está gravemente amenazado por el ELN, como si el presidente Gustavo Petro
no supiera que el ELN lleva 60 años tomando el pelo. Llevan 60 años tomando el pelo, porque todos han intentado y con ninguno, y todos los que terminan negociando con el ELN terminan hartos. Dicen, no, qué cosas tan complicadas esos personajes. No sé hay un dato, antes de que Santi hable del decreto, pues en la justificación, que habla de como un punto de ruptura en diciembre con el incremento del precio de la coca, que fue lo que supuestamente dentro de la justificación llevó a que todo el ELN saliera de Arauca rumbo a Catatumbo, pero también admitía ahí que se salió totalmente de las manos también por el crecimiento de las hectáreas sembradas de coca, claro, que llega a 54.000, pues según los últimos registros. Nosotros en el Colombiano hemos contado lo que nos cuentan fuentes en la territorio, que dicen que todo empezó por una pelea, por un cargamento que se cayó, entonces por el cargamento que se cae, entran en la pelea el ELN y las FARC. Las disidencias. Y las disidencias. Entonces matan a un jefe de finanzas del ELN. Y este señor de la funeraria va y recoge al jefe de finanzas del ELN. Y entonces las FARC o alguien más lo mata porque no tenía derecho a recogerlo y ahí se desata la guerra. Es decir, en un lugar que tiene más de 40.000 hectáreas sembradas de coca, pues, ¿qué más puede uno esperar? 54.000 el 2023, sin contar todavía el año pasado. Imagínate, 54.000, es que eso es más del 25% de lo que hay en todo el país. Entonces, ¿qué más se puede esperar de esa zona sino que haya un problema de estas dimensiones? Y pues recordar vale la pena de pronto si podemos escuchar al alcalde de Arauca diciendo, aquí en Arauca muchos votamos por Gustavo Petro porque nos dijo que en 3 meses el ELN se iba a acabar, y efectivamente no pasó, y que están esperando hasta este momento. Decidimos apoyar esa propuesta porque creímos que se iban a desmovilizar estos grupos al margen de la ley, pero oh sorpresa, 2 años y nunca habíamos visto unas estructuras tan fuertes políticamente, económicamente y financieramente y con armas como las estamos viendo hoy, porque es que tienen dominio en algunos sectores de las ciudades, en algunos sectores de departamentos, dominio total. Ellos son quienes determinan quién se puede mover y quién no se puede mover en territorios. Bueno, y esta es una invitación también para que activen de nuevo las campanitas que volvió Mesa Central, pero también para que revisen en nuestras plataformas porque estamos estrenando 3ª temporada de Revelaciones del Bajo Mundo. Sí, hay cositas buenas. Y para que envíen el video a todos los chats familiares, a las tías, a los primos, a todo el mundo, porque Mesa Central volvió. Un saludo a Daniel Rivera, que es el habitual de esta sección. Es que nos van a preguntar, claro, que nos preguntan las señoras por Daniel Rivera, no hay que las decirles tías, que las es que tías. está en Jericó, él nos cambió por el Hey Festival en Jericó, entonces... Pues, es sensación entre las tías, Daniel. Sí. Bueno, entonces nuestro segundo tema es el tema ya de la conmoción interior, Santiago. Finalmente el presidente Gustavo Petro expidió el decreto. Obviamente eso no es fácil, pues eso hay que revisar bien esos decretos y por eso se tomó varios días. Después de anunciarlo, creo que lo anunció el lunes o martes, pues hasta el viernes fue que lo publicó. Cuéntenos un poco a grandes rasgos cómo son los 2 o 3 puntos cruciales de ese decreto. Sí, pues hubo, digamos, para empezar, 2 cosas muy importantes. El presidente había anunciado el lunes que también iba a decretar la emergencia económica y luego el gobierno decidió que ya no iba a emergencia económica y se estuvo hablando en los últimos días de que la conmoción interior iba a ser no solo para Catatumbo, sino también para Arauca, que es una zona, un departamento de control casi que total por parte del ELN, y finalmente tampoco es conmoción interior en Arauca. Entonces un poquito improvisada la conversación previa al decreto. Pero déjeme, yo le meto, antes de que usted nos explique el detalle, para quienes de pronto no están tan familiarizados con lo que es la conmoción interior. En la Constitución que nos rigió antes de la del 91, la del 86, la de 1886, es decir, tuvimos una Constitución durante 104 años que básicamente tenía un mecanismo que se llamaba estado de sitio. Y siempre se dijo que Colombia vivía bajo el estado de sitio. ¿El estado de sitio qué era? Que como hay violencia, el presidente decía, bueno, estado de sitio, y decretaba unas leyes, no tenía que pasar por el Congreso y él iba legislando. Eso
tiene un poquito de cara, no de dictadura, pero de un régimen que si no pasa por el Congreso o por el Parlamento, claro, se salta las vías democráticas. Sí, entonces Colombia, hay estudiosos que hicieron cuentas, durante más de 30, 35 años estuvo bajo el estado de sitio. Y de hecho, pues lo menciono. Entonces, cuando la Constitución del 91 lo que hicieron fue dividir en 3 momentos excepcionales, porque estado de sitio era para todo, para emergencia económica, para conmoción, para guerra. Acá la generalidad es estado de excepción, esa es la que arropa los 3 estados. Entonces esos 3 es uno, si hay guerra exterior, diga usted, es un estado de excepción por guerra exterior. Si hay una emergencia económica por algún problema como el del UPAC en su momento, no sé, pues diga que hay emergencia económica. Y si hay conmoción interior es distinto. Entonces desde la del 91, ya los presidentes ya no invocan tanto los estados de excepción. Sí lo han invocado 7 veces, pero la Corte Constitucional se los ha negado 3 veces. Solamente hemos tenido en estos 34 años, hemos tenido 4 estados de sitio reales. Y la última vez fue hace 16 años, que fue 2008. 2008 pedido pero no dado. La última la Corte lo tumbó. La Corte lo tumbó. La única que en efecto funcionó fue hace 22 años. Entonces ya en Colombia no entendemos muy bien qué es conmoción interior, pero básicamente es que el presidente puede emitir decretos con fuerza de ley sin tener que pasar por el Congreso de la República. Entonces, antes de darle el paso a Santiago, contar que lo paradójico es que el M-19 prácticamente nació en contra del estado de sitio. El M-19, el gran enemigo del estado de sitio era el M-19. Y de hecho, realmente lo que ha sufrido Gustavo Petro, el presidente de Colombia, sufrió mucho, según sus narraciones, por el estado de sitio durante la época de Julio César Turbay Ayala. Entonces es muy paradójico que sea Gustavo Petro el que ahora recurra a un mecanismo de estado de excepción cuando fue tan crítico, pero obviamente pues son otras las circunstancias y para otros pormenores. Santiago, ahora que después de mi monólogo ya se... Sí, y se supone que este es específicamente para la región del Catatumbo, norte de Santander, y para algunos municipios también de Cesar. También llama la atención que se habla de Cúcuta, y es una capital de departamento que va a entrar, si la Corte no tumba este decreto, en estado de conmoción interior. Pues este es el decreto marco, Luz María, lo que hace es... Lo cual podría darle la posibilidad, por ejemplo, al presidente de suspender al alcalde y asumir la alcaldía de Cúcuta, cosa que de pronto no le chocaría, de pronto piensa uno, pero bueno, siga adelante, perdón. Lo que hace es entregar las secuencias de las justificaciones que tiene el gobierno para poder llamar al decreto. Eso es muy importante porque es justamente lo que la Corte va a revisar, que tenga fundamento constitucional para no tumbarlo. Y el decreto marco, pues de aquí se van a desprender los siguientes decretos que todavía no conocemos, ya con las acciones específicas, porque esas acciones todavía realmente no sabemos cuáles van a ser. Entre las justificaciones pues están obviamente todas las cifras de orden público, la situación humanitaria de desplazamiento. Dice el decreto que hay una crisis inminente en la situación energética, a la red interconectada de energía, de producción de hidrocarburos, a la situación económica de los campesinos en general. Y también hay un párrafo que habla de eso que estaba señalando Juan Diego hace unos minutos, del problema de la sobreoferta de hoja de coca que hizo que los precios bajaran y los grupos armados ilegales entraran en guerra, y de los asesinatos sistemáticos a líderes de derechos humanos. Santiago, sí, es decir, salió el documento, el decreto marco, pero todavía falta lo que llamaríamos la carne, pues, que son los decretos que serían más específicos, que lo desarrolla, porque realmente es como un desafío pensar qué tipo de cosas necesitan hacerse por decreto de conmoción interior que hoy no puede hacer el presidente. Es decir, por ejemplo, si necesita garantizar la tranquilidad en la zona, pues ahí tiene todo el ejército disponible, simplemente lo podría ordenar que el ejército se desplace para allá, piensa uno, de pronto no sé. Que para atender a las víctimas, a los desplazados, pues ahí está la famosa unidad de riesgos que tenía tantos billones de pesos para repartirle a los políticos, pues me imagino que plata también debería tener para las víctimas. Entonces le queda a uno un poquito difícil saber para qué lo va a utilizar, porque se utiliza para hacer allanamientos sin orden judicial,
para impedir que se movilicen por la zona. De pronto puede decir, bueno, por esta zona ya no se movilizan para tratar de... Pero si habrá interés en capturar a los líderes del ELN, es decir, si son amigos de este señor Maduro, si son amigos del señor Maduro, entonces se van a dar la pela de capturarlos. Pues por lo menos la fiscal ya ordenó, emitió las órdenes de captura contra ellos. Pues pareciera que la intención clara es saltarse el Congreso para la creación de un impuesto que ya se ha hablado. Exactamente, que es ahí es como, juegos. Ese es el punto, lo del impuesto. En el decreto se permite, ¿no, Santiago? Sí, porque el decreto habla de la necesidad de acudir a urgentes acciones fiscales y también habla de reasignaciones presupuestales. Eso no queda del todo claro en la justificación del decreto, se espera que eso venga en los próximos decretos, pero el ministro de Hacienda, Diego Guevara, ya aceptó que ellos iban a tratar de poner el impuesto a los juegos y azares, que fue una discusión de la última ley de financiamiento. Eso estaría bien. Lo que uno no sabe es si la Corte les va a permitir que creen un impuesto que no sea específico, o crean para siempre el impuesto de juegos de azar para la región del Catatumbo. Digamos, eso tiene su... Es solo por 90 días. Su acrobacia. Sí, entonces unos impuestos por 90 días, entonces los tiene que salir a pagar ya la gente. Realmente el tema de poner impuestos, pues habrá que verlo, no somos duchos, ni el país es ducho porque no hemos tenido la experiencia, porque en realidad en ninguna de las otras conmociones interiores se expidieron decretos para poner impuestos ni nada relacionado con economía, sino que era más para manejar el orden público. Entonces, todo eso está todavía por escribirse. Veamos a ver si la conmoción de verdad sirve para algo, porque con las herramientas que el gobierno tiene debería poder hacer mucho por el Catatumbo y no lo ha hecho. Recordemos que al primer sitio que fue Gustavo Petro cuando fue elegido presidente fue Altarra, que queda en el Catatumbo, y dijo, aquí vamos a construir la Universidad de La Paz. Hoy, casi 3 años después, apenas yo creo que va el 3 o el 4%, se tuvieron que reunir de manera extraordinaria esta semana para descongelar el proyecto que estaba congelado. Entonces, en realidad, no es un problema de conmoción interior, es un problema, como decía alguien, se ha utilizado esta expresión, no me la inventé yo, de ineptocracia, que realmente hay que trabajar por la ciudadanía, hay que trabajar en los territorios, hay que invertir bien los dineros y de pronto tendríamos mejor situación en el país. Oiga, aquí viendo es que uno ya no sabe uno si reírse o llorar cuando ve los trinos del presidente Gustavo Petro sobre Medellín y Antioquia. Hemos tenido una época muy difícil en la que Gustavo Petro no solamente no ha apoyado a Medellín y Antioquia, sino que casi se ha convertido en un opositor de la región. Y ahora salió al principio del año a sacar pecho con Padre Nuestros ajenos. ¿Cómo es que dice el cuento? Sí, van a indulgencias con Padre Nuestros Exactamente, ajenos. Que porque tuvimos en Medellín la más baja tasa de homicidios de la historia prácticamente. Sí, en más de 40 años. En más de 40 años que uno considera pues en la historia. Me imagino que es que antes no se contaban, no había manera de... Y tuvimos también el más bajo desempleo de la historia en Medellín. El año pasado, pues realizaciones que uno supone tienen mucho que ver con la nueva administración de Medellín, la de Federico Gutiérrez, incluso el gobernador de Antioquia. Pero sale Gustavo Petro a sacar pecho y a decir, un hombre que creo que nunca ha venido a Medellín, creo que nunca ha asistido a reuniones con el alcalde y el gobernador, ni tampoco ha asistido a reuniones con los ministros como para ver cómo ayudamos en Medellín, y entonces ahora dice que es por cuenta de su gobierno que las cosas están marchando bien. No, es que además en el trino dice ahora un regalo de año nuevo, como es decir, el dadivoso, el que lo hizo y se lo va a regalar al pueblo de Medellín. Pues no, muchas gracias, presidente. No sabríamos qué habríamos hecho sin usted en esta ciudad, ¿no? Además, el alcalde Federico Gutiérrez dijo en la entrevista que le dio al Colombiano
que los méritos de los logros que ha tenido la región han sido propios y no por el gobierno nacional, que a todas luces tiene desfinanciados un montón de proyectos y ha dejado solo a la región. Él utilizó la palabra de que el odio que tiene el presidente en una entrevista que nos dio, dijo, el odio que tiene el presidente por algunas regiones, incluyendo Antioquia, es muy evidente. Lo que plantea el alcalde, que tendrá por qué saberlo, es que realmente que no ha tenido ni siquiera una conversación con él, que estuvo en una reunión donde estaban todos los alcaldes, muy al comienzo del mandato, que invitó a los alcaldes de las ciudades capitales, ahí estaba, entre otros tantos, pero nunca más han hablado ni se han dirigido la palabra. Que queda bien el dicho, obras son amores, y si podemos decir todas las desfinanciaciones que tienen los proyectos, entonces no hay mucho amor ahí. Que por este gran especial que hicieron ustedes, que hicieron Jacobo y usted, Juan Diego, con el tema de los 10 proyectos que pagan los platos rotos por la falta de plata del gobierno Petro. Son los 10 proyectos de Antioquia que están, pues que los dejó desfinanciados, que no les ha mandado plata. Proyectos muy importantes, Jacobo. ¿Cuáles de ellos podemos destacar? O cuéntenos un poco cómo elaboró el tema. Bueno, precisamente en medio pues como de la coyuntura que vino ocurriendo pues entre tanto la administración de Medellín como la de Antioquia con el gobierno nacional, nos dimos como la tarea de hacer un recuento completo de precisamente cuáles son como esos proyectos en los que es desde el presupuesto regional que se está, digamos, que supliendo ese vacío que está quedando por parte del presupuesto nacional, que es un asunto, digamos, que muy transversal a muchísimos proyectos. Yo creo pues que el más emblemático de todos y el que más se habló en el transcurso del año pasado y este año es pues sin lugar a dudas el túnel del Toyo, que tenía pues ese tramo a cargo del gobierno nacional que prácticamente se quedó abandonado pues a su suerte. Que se construyó el túnel más grande de América Latina, el túnel Carreteable, iba a quedar como un elefante blanco por cuenta de que la parte que le correspondía a la nación, que era la entrada, pues las vías de acceso al túnel, pues no le destinó plata para hacerlas. Exacto, y que es algo también, digamos, que bastante ilógico, solamente pues comparando pues lo robusto que es el presupuesto del gobierno nacional, y que ya desde 2015 Antioquia y Medellín habían asumido justamente el tramo más problemático de esa obra, que hubiera sido pues precisamente la vía de acceso, la que se hubiera quedado sin doliente, y que diga Antioquia y también diga Medellín que tienen un presupuesto inferior y tienen, digamos, que muchísimas cosas que atender. No, nosotros más bien asumimos esos contratos de obra y son los que justamente pues están sacando. Que eso fue positivo, porque entonces el gobernador de Antioquia le dijo al presidente, pues gobierno nacional, entréguenos esa obra para poder sacarla adelante, porque si no eso se queda ahí quieto, y efectivamente el gobierno me parece que no tenía otra opción que entregarla, porque no podía ni rajar, ni prestar el hacha, que era lo que estaba pasando por varios meses, pasó así, y ya comenzaron las obras, qué gran noticia, este año comenzaron las obras para poner a funcionar el túnel del Toyo, que estará en 2 años. Luzma, pero lo más grave de todo esto es que hay unos compromisos firmados por el gobierno nacional, las administraciones anteriores, que se están incumpliendo en estas. Es decir, no solamente fue el túnel del Toyo, que era un compromiso asumido por la nación, sino también las vigencias futuras para el metro de la 80. El año pasado no llegó un solo peso del convenio de vigencias futuras, 480.000 millones que no llegaron. Pero también si vamos y alargamos un poco más, 480.000 millones, y entonces a la alcaldía de Medellín le ha tocado invertir la plata mientras llega esa otra, invertir plata que tenía destinada en otros años. Es lo mismo el túnel del Toyo, o sea, es la misma situación. Y si extendemos más la baraja a los proyectos que hizo Jacobo en la nota. ¿Qué vale decir? Porque como hay un mito urbano en el país de que el gobierno nacional ha pagado el metro de Medellín, eso es mentiras. El gobierno de Antioquia y Medellín todavía estamos pagando el metro, y es el único sistema de transporte masivo del país al que la nación no le dio el 70%, como lo dicen hoy la ley de metro, sino que le dio mucho menos. La inversión fue al contrario. La región puso el 70%, ignoró sus impuestos al tabaco, a la gasolina, a la CPM, y está pagando hasta 2050, eso porque ha hecho aportes adicionales, pero todavía debemos el metro. Sí. Pero bueno, y ahora estamos construyendo también este metro, que además, valga decir, fue como ahí un trueque entre el presidente Iván Duque y el alcalde de entonces, Daniel Quintero, que entonces Duque le dice a Daniel Quintero, recíbame a Finia,
Entonces Quintero le recibe el entonces Electricaribe, que se iba a llamar Afinia, y entonces Quintero le dice, bueno, pero usted se compromete a darme lo del metro. Entonces quedamos con los dos problemas de financiación. Sin el metro y con Afinia. Sin el metro y con Afinia, que es un chicharrón de unas dimensiones, pero usted estaba, porque ya hemos hablado, túnel del Toyo, metro del 80. Compromiso incumplido, metro del 80, compromiso incumplido. Y lo más crítico, Jaco, es Afinia. Jaco habló con el gerente esta semana. Ahí también hay unos compromisos incumplidos con respecto a la opción tarifaria y a los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, que también se han incumplido y que generan un hueco. Pues la región ha aportado EPM 3 billones de pesos. Es increíble. Es decir, yo no sé si los paisas no se han dado cuenta que de la plata, como de su activo principal, que es EPM está respondiendo en este momento por unos créditos por 3 billones de pesos para mantener a Afinia, que es la que le presta el servicio de energía a la costa Caribe. Le ha tocado realmente a EPM darse una pela muy dura con Afinia porque no le dan, ¿qué le explicó a usted el gerente? Exacto. Entonces, ¿cuánto es lo que no le ha pagado, lo que tiene que mandar el gobierno nacional a Afinia para pagar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3? Exacto. Entonces ahí, digamos que poniéndolo en cifras, entra como esa contradicción o digamos cómo EPM se queda solo en esas inversiones que en este momento está haciendo en la costa Caribe. Digamos que la cifra que entrega el alcalde Federico Gutiérrez habla de un hueco de 4 billones de pesos en todo el grupo EPM, pero digamos que se desagregan esas cifras y el hueco más grande está precisamente en Afinia. En Afinia entonces ellos hablan de un saldo de 695.000 millones que no se han pagado por concepto de subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Casi 700.000 millones o sea, que eso es lo que, digamos que en la factura se le descuenta al usuario para que no lo pague, pero entonces eso lo debe pagar el gobierno nacional. Exactamente. Afinia no le cobra los estratos 1, 2 y 3 porque por ley no le debe cobrar porque hay un subsidio que pagan. Los estratos 4, 5 y 6 pagan una parte, pero la gran parte la paga el gobierno nacional. El 80% lo paga el gobierno. Exacto, con el subsidio. y eso no lo ha mandado el gobierno nacional y tiene no solamente mal a Afinia, sino a otras distribuidoras de energía. Sí, y digamos que el otro indicador, el otro número grande que da cuenta pues como de ese hueco que está sorteando Afinia es el tema pues de la opción tarifaria, que también pues tiene digamos que preocupado a todo el sector energético del país, pero en el caso de Afinia entonces la cifra que da la empresa es que tiene un hueco de 1.5 billones de pesos. La opción tarifaria que fue durante la pandemia le dejaron de cobrar a la gente los servicios públicos o una parte de los servicios y dijeron no, después no lo paga. Eso se llama opción tarifaria. Y el presidente Gustavo Petro dijo el año pasado que iba a pagar la opción tarifaria al gobierno nacional con esa propaganda que hace él de decir que va a bajar las tarifas de los servicios públicos y que él parece que no sabía que no las puede bajar porque eso es un tema de mercado. Eso es un déjà vu, eso ya lo vimos acá en la ciudad, en la alcaldía pasada. Igualito, y no bajan y por el contrario lo que hacen es subir las tarifas y ahora no está pagando la opción tarifaria, tampoco pagó Gustavo Petro ese tema de la opción tarifaria, entonces tiene a Afinia así pues del cuello y por otro lado eso EPM le toca hacer una sostenibilidad de Afinia que implica una inversión muy importante. Un juego de malabarista porque allá las inversiones, el dato era impresionante, las pérdidas mensuales que tiene Afinia allá, Jaco, ¿cuánto? 62.000 millones era que solamente por fraude cada mes Afinia pierde esa plata. Eso es una vena rota. Sí, y justamente ese era el tanto que daba el gerente pues de Afinia en la conversación que tuvimos con él en el periódico. Era por un lado pues el indicador de pérdidas de Afinia es uno de los más grandes del país, que es un 28%, o sea, pérdidas asociadas a dos componentes, unas que son las técnicas y las no técnicas. O sea, las técnicas vienen siendo como todos esos rezagos en la infraestructura que recibió Afinia, es decir, todo lo que Electricaribe no invirtió, porque entonces está ese problema porque la mala infraestructura. Por ejemplo, un dato fue un muy mal negocio que hizo Daniel Quintero en contra de la ciudad, porque recibir una empresa que no tiene actualizada su infraestructura, que tiene mucho no pago, es decir, el 100%, los datos, algunos dicen aproximadamente 30% de la gente en el Caribe no paga. Creo que Afinia ha mejorado un poquito esos indicadores, pero solamente actualizar la red también tiene un costo muy importante, que para eso les dio el gobierno nacional una plata en su momento, pero pues como por aquí también tuvimos nuestros problemas de
de corrupción, entonces esa plata pues no se vio y ahora EPM la está teniendo que asumir. Y por ejemplo, un dato muy interesante que daba el gerente, él decía, cuando nosotros llegamos a asumir el servicio de energía, por ejemplo, se ponía a llover y se iba la luz, o sea, de lo mala que es la red. Y también digamos que otro elemento en el que él hacía hincapié es que Afinia, digamos que se ha esforzado mucho, se ha metido la mano en el bolsillo, en este caso pues con recursos del grupo EPM, precisamente para mejorar la infraestructura en esa prestación del servicio, pero ya el problema que están teniendo es que como se está, por ejemplo, mejorando la calidad precisamente de la energía, se está incrementando el número de usuarios que cometen fraude. Y entonces es un problema de EPM invierte para tener más pérdidas, lo que sí, y se queda es un poco, ese es un lío que no sabemos cómo se va a resolver. Por otro lado, pues ya para terminar este capítulo, Luzma, solo una cifra de otro proyecto dale. que ha dado que es muy triste. 60.000 millones es el hueco que tiene Buen Comienzo, que es el programa para los niños de 0 a 5 años y las madres gestantes, por falta de recursos de giros del ICBF nacional. Imagínate, entonces el gobierno, Gustavo Petro habla, echa discursos, echa cuentos de los niños y no les manda la plata. Es como un papá de esos papás que se mecatea la plata y a la hora del té y que dice que quiere a sus hijos, que son una belleza, pero nunca aparece. Lo mismo con el tema de las víctimas, que veo que es otro de los proyectos. Es decir, a Medellín, a la ciudad de Medellín, le tocó meterse la mano en el bolsillo para pagar, para atender a las víctimas. Son más de 350.000, según leo aquí. Entonces el cuento, mientras el presidente Petro instrumentaliza a las víctimas utilizando esto de los murales para hacerse propaganda a él mismo contra sus opositores, es en Medellín en donde a esas víctimas las están sosteniendo, Medellín se está metiendo, esos fascistas de los que habla Gustavo Petro, dice que el fascismo, que no sé qué, esos fascistas, esos que él llama fascistas, que no lo son los que se están metiendo la mano al bolsillo para poner la plata para que las víctimas puedan tener los subsidios que el gobierno nacional debía darles. Entonces, por fortuna, tenemos, hay que decirlo, un alcalde y un gobernador que han decidido administrar bien estos recursos y están asumiendo todas esas responsabilidades que el presidente Gustavo Petro ha dejado botadas. Bueno, así fue nuestra mesa central, la primera del 2025. Llegamos llenos de energía, de Año entusiasmo. nuevo, sed nuevo. Año nuevo, pero no pollo nuevo, hay que sed comprar nuevo. otro. Pollo, pues el pollo es parte del equipo, no podemos cambiarlo, pues es como si yo dijera mañana, no, Juan Diego ya no, pues en fin. Entre otro nuevo, sí. Sí, entonces aquí tenemos toda la gana de hacer un 2025 grandioso, esperamos que ustedes también, en sus familias, con su gente, pongámosle buena vibra, que la buena vibra compone todo.